Doncs passem al següent ponent. Parlarem de los pozos fuente del Somontano, en José Luis Pardina Mata, que és l'arquitecto de la comarca del Somontano de Barbastro. Vendria a ser l'arquitecte municipal de la comarca. És una entitat que agrupa 25 municipis, 25 pobles a l'entorn del municipi gran que és Barbastro, i ens explicarà aquesta intervenció de los pozos fuente i el marc general on s'emmarca, que és el plan de rehabilitació de los pequeños elementos arquitectónicos. Sense més, li passo la paraula. Gracias. Buenas tardes. Antes de todo, muchas gracias a los organizadores por habernos invitado y habernos permitido explicar nuestra experiencia. La comarca... Ahí sí, sí, ya había empezado. Aquí. Vale, gracias. Vale. Bueno, la comarca del Somontano, aquí en Cataluña, bueno, ya el tema de las comarcas ya hace muchísimos años que lo habéis trabajado muy bien. Nosotros vamos un poco más atrás, pero bueno, el tema de este territorio es que se quedó entre lo que es el Pirineo y los regadíos, y después de los años 60 sobre todo, pues sufrimos, bueno, empezó ya en 1888. A mí hay un libro que me gusta mucho de Eduardo Mendoza, ¿no?, de la ciudad de los prodigios, que un poco explica en parte este fenómeno de la inmigración, del cual pues Barcelona se nutrió, y nuestro territorio en parte pues se vio menoscabado poco a poco, hasta el punto ya casi mortal de los años 60, con la construcción ya de las últimas grandes presas, de las grandes infraestructuras, que me imagino que veréis a lo largo del curso alguna estructura similar, donde recogen el agua del Pirineo y la llevan a zonas de regadío, ¿no? Históricamente ya empezó con el Canal Imperial de Zaragoza, etc. El caso es que este territorio se quedó en medio, se quedó prácticamente sin agua, que la vemos pasar, y prácticamente sin población, ¿no? Entonces, bueno, con la democracia pues empezaron las comunidades autónomas y luego llegaron a Aragón las comarcas. Las comarcas, yo creo que el fenómeno nuestro es similar a algunas comarcas de Lleida seguramente y de Girona, donde la población de Aragón, prácticamente el 85% de la población se concentra en la capital. Y claro, eso a nivel de gestión del día a día, de servicios y de patrimonio, que en este caso es a lo que hemos venido a hablar, pues es un tema que no había ni recursos ni interés, ¿no? A lo mejor desde Madrid, desde la Dirección General de Patrimonio, se actuaba en los grandes monumentos, esos monumentos con mayúsculas que conocemos todos, pero bueno, yo diría que hay tres tipos de monumentos, ¿no? Para mí estarían esos monumentos con mayúsculas. Luego están los monumentos turistificados, vamos a decir, o fomentados por intereses particulares. Y luego hay una serie de patrimonio que yo le llamo silencioso o anónimo, ¿no? Que muchos de estos años la gente, pues, al dejar de tener una función, porque esto siempre tuvo una función práctica, el tema del agua es vital, como ya se ha comentado, bueno, pues hubo una serie de infraestructuras, unas otras no, pero estas sí que vamos a ver, quedaron ya en desuso y en olvido. Lo que queda en el olvido pues ya no interesa, nadie habla de ello y nadie actúa. Bueno, entonces estamos en este contexto. ¿Y qué hicimos en este territorio? Pues bueno, a través de la mancomunidad, unirnos, como en tantos otros sitios, y compartir recursos. Entonces, gracias a la Diputación de Huesca, gracias a la mancomunidad y a los fondos europeos que poco a poco iban llegando, lo canalizamos y desde el año 94 planteamos un plan de rehabilitación, se llamó en su momento, de pequeños elementos arquitectónicos, que son esta serie de pequeños elementos que todos los pueblos, que aquí en Cataluña también es muy similar, sobre todo en la parte de Lleida, pues fuentes, lavaderos, abrevaderos, estos pozos fuente que no sé si hay en algún otro sitio, yo no he sabido ver, pero si los tenéis ya me lo decís luego, acequias, puentes. Este patrimonio nosotros hemos sido capaz desde el año 94 de actuar en casi 70 elementos y bueno,
con casi 2 millones de euros que hemos ido pues, de aquí y de allá y yéndolo gestionando, y ha sido una manera muy efectiva de impactar en el territorio. Desde luego, desde un ministerio, desde Madrid, esto hubiese sido imposible, ¿no? Esta es la comarca del Somontano y, bueno, explicaros pues, que este territorio que está entre el Pirineo y el Llano, tenemos unas grandes sierras intermedias, calizas, con una serie de ríos verticales que lo que van a hacer es ir horadando estos ríos. ¿Qué pasa? Que en el Somontano, al final, en este punto de cambio, en este punto de cambio, por eso he puesto la serpiente, para explicar un poco el concepto, de la idea es la misma siempre, ¿no? Pirineo, Salto, Llano, ¿no? Y ahí es donde podemos tener surgencias, a veces fuentes. Esta sería un poco la imagen más representativa nuestra ahora mismo, que imaginaros, ¿no? En la época de los prerromanos, de los romanos, el impacto que tenía la visión del Pirineo, ¿no? Desde una zona más o menos cómoda. Es por eso que, aunque este es el Salto, para quedarnos con la idea. Claro, ¿por qué aparecen los pozos fuente en una zona muy determinada? Una zona muy determinada quizás es que pasaba una infraestructura que veremos ahora y el tipo de extractos litológicos son muy característicos. Tenemos gravas y areniscas por sedimentación fluvial, y luego aparece lo que nosotros llamamos en nuestro argot el salagón, que es una roca sedimentaria que tiene arcilla y carbonato cálcico, que lo que permite es que, permite que se acumule el agua y esto genera que se pueda, que se pueda acumular de alguna manera. Y esto sería un esquema de lo que serían las calzadas romanas que discurrían por la península ibérica. Bueno, y hay un tramo que enlazaría Ilerda a Osca, que pasaría, digamos, por esta zona de aquí abajo, que es por donde nos aparecen en esta zona de aquí como 10 pozos fuentes, que yo sinceramente no había visto nunca. Son unas construcciones, que tipológicamente corresponderían, en este dibujo lo podemos entender, corresponderían en una primera fase, una primera parte abierta al cielo, no veo, aquí, abierta al cielo, más o menos prolongada en función de la pendiente. Evidentemente, cuanto más cerca estamos del Pirineo, el nivel freático es más alto en este caso, y en la parte sur podemos llegar a 10 y hasta 14 metros de desnivel. Luego tendríamos una segunda parte abovedada de 1, 2, 3 tramos en perpendicular, en fin, esto con una disposición diferente en cada caso. Y luego llegaríamos a lo que es la cámara, que solía estar siempre excavada en la roca, ¿no? En esta roca de Salagón, que dentro de todo, aunque sea dura, pero no deja de ser una piedra que se podía trabajar y que podían picar, ¿no? Yo la verdad es que no llego a entender muy bien semejante esfuerzo para coger el agua cuando, no sé, se podían articular otros elementos verticales que no tuviese que necesitar semejante obra civil. Pero bueno, la verdad es que nosotros no acabamos de concretar si es que, por lo que comentábamos antes, que formaba parte de alguna ruta romana, no sé, formaba parte de alguna infraestructura de suministro de agua. En todo caso, esto es lo que tenemos. Este de Laguna Rota es el pozo más antiguo que tenemos y, lo que decimos, esta sería la estructura. Y como curiosidad, por ejemplo, en las escaleras, si nos fijamos, se ven las oquedades de los cántaros, y a diferentes niveles. Eso quiere decir que el nivel freático, lógicamente, iba cambiando. Había épocas de muchísima más sequía que otros. Y bueno, luego había cruces para proteger el agua, para que no se pudriera. Este es el pozo fuente que nos encontramos. Claro, hemos de pensar que a mitad del siglo XX,
años 30, años 50, los pueblos empiezan penosamente a conseguir distribución de agua potable y la gente se empieza a olvidar de estas infraestructuras. Hemos de entender que este pozo está a casi 1 kilómetro del pueblo, ¿eh? Hemos de entender que sobre todo las mujeres bajaban con cántaros o los hombres bajaban con animales, en fin, era un esfuerzo titánico, ¿no? Bajar aquí y bueno, el criterio que se adoptó, que a mí no me parece ni bien ni mal, pero es el que se adoptó en su momento en estas estructuras, fue de construir una cubierta a 2 aguas para proteger este elemento. Luego se pondría una cancela y restituir el perímetro. Como podréis ver, la carga de proyecto, vamos a decir, es muy pequeña, porque se intentó ser lo más respetuoso con el elemento. Estas piedras que veis aquí son toscas, son piedras que salen en los campos y los agricultores, pues cuando trabajan, las sacan al perímetro y es con lo que se hacen los muros allí en esta zona del Somontano del Sur. A ver, aquí, así. Claro, estos espacios son muy sugerentes, ¿no? Yo cuando lo vi por primera vez es una mezcla de entrar en una parada de metro y no sé, un monumento egipcio, es una cosa es muy impresionante. Luego es un espacio estancial, porque realmente la gente discurría allí el tiempo, hablaba, pasaba el tiempo, es decir, no era una mera infraestructura hidráulica funcional, ¿no? Sino que era casi como un centro social. Bueno, lo que nos encontrábamos era pues muchas manchas de humedad, lógicamente, de filtraciones de las lluvias. Este pozo en particular está al pie de una ladera, entonces todas las aguas pluviales pues bueno, le estaban echando el agua y teníamos muchos problemas. Luego el tema lógicos de erosión, porque claro, con ese entubamiento que tenemos, cuando entra el aire ahí, dependiendo de la calidad de la piedra que tenemos aquí, que no es muy buena, todo hay que decirlo, es arenisca y en fin, como podéis ver, pues sufre bastante, ¿eh? Luego dentro, lógicamente, pues la acumulación de la humedad pues hacía que los paramentos estuvieran en una situación pues muy deteriorada. Entonces, bueno, básicamente lo que hicimos fue aquí restituir esta parte de muro que se había caído con el mismo material. Este frente de aquí lo consolidamos para aguantar esta pared que también se nos estaba yendo. Pero es que en este caso ni actuamos en las escaleras, lo dejamos tal cual. Bueno, aparte que tampoco es que tengamos una gran capacidad de medios, pero se entendió en su momento pues que era suficiente en este caso, ¿no? En otros. Y luego este es el elemento de cubrición, que bueno, pues tiene su gracia de enmarcar el paisaje, tiene una labor funcional de proteger el elemento. Bueno, quizás Zumthor haría otra cosa más moderna, pero bueno, en fin, al final son materiales que no desentonan con el entorno y bueno, ese es el criterio que se ha ido siguiendo. Este segundo pozo es el pozo de Ponzano. Este pozo, la característica principal que tiene es que está prácticamente excavado en roca, lo cual le da, bueno, aquí veis el aspecto que tenía cuando nos lo encontramos, prácticamente esto está abandonado. Los que estaban en el campo pues estaban a lo mejor con una cancela como la que veis, pero los urbanos prácticamente todos fueron tapiados, ¿eh? Tenéis que entender que los niños pues se iban a jugar por ahí y bueno, ha habido más de uno y más de 2 ahogados, ¿no? Entonces esto era como un patrimonio totalmente olvidado. En este caso pues se quitó esta cubierta de aquí, se quitó esta cancela, reordenamos todo el perímetro. Y aquí lo mismo, pues bueno, es un tratamiento de intentar restituir con mortero de cal, porque bueno, en estos pozos cuando se habían hecho arreglos, lógicamente pues con morteros inadecuados, pues bueno, intentando mejorar la transpirabilidad y por el perímetro intentar que nos llegara las mínimas escorrentías posibles. Bueno, es difícil de transmitir las sensaciones
de estos espacios, porque por eso le he dicho la arquitectura, porque para mí son espacios estanciales, ¿no? No es un mero sitio donde tú llenas los cántaros y te vas, sino que es un sitio evocador. Bueno, la estampa, una vez más, pues con esta cubierta a dos aguas, que se integra más o menos en el paisaje. Este es otro pozo totalmente diferente en cuanto a que lo que sería la cámara, esta sí que está totalmente construida. Tenemos aquí 4 arcos, pero bueno, este es de mucha más modesta factura. Este tiene, creo que eran 7 metros de profundidad y 20 de longitud. Pero bueno, lo mismo, este estaba al lado del pueblo, pero vamos, eran 500 metros, ¿eh? O sea que había que ir con el burro allí a... Esto es tal como estaba en el año 98. Esto estaba ahí, bueno, la gente se lo miraba, estaba totalmente olvidado. Evidentemente, a nivel político, a nivel técnico, esto fueron temas muy complicados. Yo me imagino que pues aquí en la Diputación de Barcelona pues empezó antes, ¿no? En los años 80, pero la situación es similar, ¿no? La gente, lógicamente, tiene otras prioridades, tiene otras percepciones y no entendía este esfuerzo que hicimos, que hicimos todos, ¿no? Pero era muy curioso como poco a poco la percepción fue cambiando. Al principio, evidentemente, es mejor hormigonar una calle o cambiar el agua de una calle, o hacer una plaza, o hacer un edificio, un centro social para que toque la orquesta del pueblo. Pero esto no se valoraba, ¿no? Otra vez lo mismo, pues tratamiento de las paredes, perímetro, en este caso el frente, que también el problema siempre es el mismo, es el arco frontal para poder aguantar la pared de encima. Bueno, y aquí pues una cubierta que hice así un poco más divertida, pero vamos, para diferenciarnos totalmente, y la cancela esta y el perímetro. El pozo Fuente de la Luenga. Bueno, este pozo tiene más de 420 metros de ancho, tiene 38 metros de recorrido y más de 12 metros de desnivel. Bueno, en su momento, evidentemente, era un patrimonio también ya no anónimo, sino totalmente oculto. Esto era la caseta que estaba en el pueblo, lo que hablamos, se cerraba para intentar que no pasaran cosas con los niños. Y bueno, ¿cuál es la sorpresa? Que entras adentro y te encuentras esto. En un sitio donde no hay nada, de repente con 4 metros 20 de ancho te introduces en ese espacio y dices, bueno, ¿pero esto qué es? No, pues nada, esto pues para el agua, tal. Y dices, bueno, pues esto es una pasada, esto es... Bueno, como podéis ver aquí, los rasgos del tiempo, pues aquí los diferentes bombeos, bueno, en fin, esto ha ido intentando adaptarse a los tiempos. Llegó un momento, como hemos dicho, que llega ya el agua por fin al grifo y nos olvidamos de esto y se quedó tal cual, o sea, bajaron la persiana y se quedó allí. Bueno, pues nada, se plantearon 2 fases. Esta primera fase fue muy curiosa porque tuvimos que llenar, como anécdota, tuvimos que llenar toda esta zona de ruedas de coche, para que al demoler el forjado no nos cargáramos las escaleras, que estas sí que tienen valor. Las otras que hemos visto las nivelaron, lo que se dice sanear, que se igualan y ya está. Estas escaleras tienen mucho interés porque sí que se ven las oquedades de los cántaros, los diferentes niveles freáticos. Este es es el pozo singular, ¿no? Aquí al lado es donde hemos hecho un pequeño centro de interpretación, muy pequeñito, que va con una moneda, ¿no? Va con una moneda, se pone, se ilumina el pozo y ahí tenemos unos cuantos paneles. Es nuestro punto de partida de la ruta. Bueno, entonces, a ver, espera, esta se me ha ido así. Bueno, entonces lo que se hizo en una primera instancia fue, otra vez lo mismo, esta piedra que es muy bonita, la piedra tosca, sacarla junta para que haga este relieve, esta textura tan característica de esa zona, limpiar todas las humedades que había, sobre todo en la parte del fondo, y la cubrición. La iluminación fue de una segunda fase. Claro,
cuando llegamos y lo tenemos cubierto y lo tenemos consolidado y vemos que dentro hay un pozo al final en la cámara donde se podían apreciar 3 y hasta 4 galerías perpendiculares buscando desesperadamente el agua, dependiendo de la época, pues tenían que cavar y buscar el agua. Comentamos la posibilidad de bombear el agua, porque este está en urbano, tenemos luz, entonces pusimos un bombeo y bajamos hasta prácticamente abajo, hasta el corazón. Y entonces lo iluminamos, dijimos, es que esto le llamábamos la catedral del agua, así a nuestra pequeña manera modesta, pero bueno, realmente es que lo parece, ¿no? Bueno, esta foto no es muy buena, pero podéis apreciar la irregularidad, el atractivo. Bueno, esto no cumple código técnico, pero vamos. Aquí me querían poner una barandilla, me negué, en fin, la verdad es que hace falta. Pero bueno, esta es la eterna lucha purista y estas son las oquedades que hablábamos. Muy bonito esto. Además, es que dices, bueno, pero ¿cuántas veces han tenido que poner aquí el cántaro para hacer semejante? Bueno, días y días y días, todos los días, todos los días. Bueno, esto es la cubierta que había. Bueno, que esto parece... Aquí está el centro a la izquierda que no se ve. Y bueno, este fue como un punto de inflexión. Aquí la gente ya empezó un poco a decir, bueno, aquí qué está pasando, y empezó a venir gente a visitarlo y la gente empezó a despertarse en ellos un sentimiento que nosotros es el que buscábamos realmente, que es el sentirse orgulloso, el sentir, bueno, el amor por lo tuyo, que no quiere decir que lo tuyo sea lo mejor, pero bueno, es lo tuyo, Y esa ruina que hemos tenido en Aragón, sobre todo en Aragón y en otras zonas de España por la despoblación, pues bueno, empieza a surgir como una voluntad de querer arreglar el pueblo, ¿no? O de por lo menos ya de valorar estas actuaciones. Este es el corazón, aquí es donde está el pozo, la cámara, y este sí que está totalmente excavado en piedra. Aquí podéis ver una galería, otra galería, bueno, aquí hay otra, entonces metimos un foco en cada galería. Bueno, es un espacio bonito, la verdad. Entonces, una vez que terminamos con los pozos, pues claro, a nivel comarcal, que siempre intentas tener una visión global, pues bueno, montamos una ruta turística para enlazar los pozos, hacer el centro de interpretación este que os hemos comentado. Bueno, tener una visión de un poco vertebrar el territorio y dar una oferta y divulgar el patrimonio que tenemos, ¿no? Claro, estas actuaciones se enmarcaron dentro de lo que es el plan que estábamos comentando, el plan de recuperación del patrimonio. Aquí esta es la publicación que hicimos cuando terminamos. Luego en el 2008 nos dieron una mención en la Hispania Nostra, Europa Nostra, etcétera. Bueno, cosa que y aquí ya todos los políticos ya se pusieron muy contentos y esto ya empezó a tener más repercusión. Ya hicimos un esfuerzo, se señalizaron todos estos elementos porque estamos hablando de los pozos fuente, pero bueno, pasamos a, no sé, por ejemplo, este puente en Alquézar, pues bueno, claro, en el momento que esto deja de ser la Nacional 1, pues esto aquí a nadie le interesa lo que pasa, se queda fuera de circulación. Entonces, ¿qué pasa? Que venimos nosotros y decimos, bueno, pues venga, va, esto vamos a intentar hacer no grandes actuaciones, sino pequeñas actuaciones de cirugía, de por lo menos eliminar lo que molesta. En este caso, esto es el río Vero, tenemos el río Vero, el río Alcanadre, el río Cinca, claro. Entonces, todas estas arquitecturas giran en torno al agua siempre también. Un poco tenemos puentes, tenemos molinos aquí encima. Entonces, en este caso, pues bueno, nada, se restituían los costados, sobre todo los encuentros para el tema del agua y el tablero. Bueno, entonces dar una imagen, por lo menos, un poco más acorde con el entorno. ¿Qué sucede? Que todos estos puentes lo que hemos conseguido es crear una red de senderos
Y entonces ya la gente del pueblo ya va a enseñar a su primo de Barcelona, le va a enseñar el puente y se van a dar una excursión. Luego vienen belgas, luego vienen gente de... En fin, se crea un fenómeno cascada interesante. Esto es al pie de la Sierra de Guara, que es una zona muy, muy interesante. Y este es otro, este es el de Villacantal, pues el mismo criterio. Todo esto, pues bueno, esto era el día que habíamos acabado. A la semana siguiente ya tenía personas por aquí encima, bueno, del centro excursionista de Huesca, creo que eran. O sea que, bueno, la gente, evidentemente, estas cosas cuando la gente lo conoce funciona, les gusta. Yo ahora pues veo, dices Barranco Fornocal, forno de cal, y vas entre las barzas que decimos y te encuentras ahí el forno de cal, digo, hombre, y entonces ya el alcalde llega, hombre, pues esto hay que arreglarlo y tal, entonces ponemos un panel y así poco a poco hemos ido vertebrando el territorio. Este era un puente muy bonito en Olvena. Pues igual, está en una situación de ruina técnica y bueno, pues un poco parar el golpe. Luego actuaciones que a mí me gustaban mucho, son actuaciones muy pequeñas pero de gran impacto. Son de cosas que están, pero no se ven, ¿no? En este caso, pues alguien llegó aquí y plantó aquí unos columpios, bueno, bien, que seguro que podía haber otro sitio. Bueno, se habló con el alcalde, encontramos otro sitio y, bueno, pues este pequeño rincón que estaba oculto, con unos columpios que tampoco cumplían, pues bueno, hemos recuperado esta típica fuente del Somontano de arco con su cornisa, un pequeño lavadero, y en este caso, perdón, abrevadero, y aquí nos falta el lavadero, que sería la estructura típica, que luego a su vez el agua sobrante va a los huertos. Claro, todas estas estructuras en todos los pueblos hemos arreglado, pues no sé, como 35 fuentes por lo menos. Eso ha generado que todo ese territorio en torno del elemento, como comentaban los compañeros antes, no es solo la actuación en el propio elemento, sino lo que tú generas alrededor del elemento. Aquí pones una iluminación y tal, claro, el acceso, la gente del pueblo pues tiene otra visión. Y lo que queríamos nosotros, que la gente empezase a valorar sus propias casas, porque claro, no tenemos dinero para arreglarlo todo. Luego hay elementos muy interesantes, azudes, este está en el Vero, en Pozán de Vero, este es el Salto de Vierge. Bueno, la verdad es que hay bastante... Epa, ¿qué ha pasado? Ah, sí. Bueno, y luego hay que contar también derrotas que tiene uno, ¿no? Por ejemplo, este es otro pozo fuente que no fuimos capaces de recuperar para la causa. Bueno, pues al final un territorio que se pone en regadío y al final el nivel freático no es que esté a 10, a 5, a 4, a 3, sino que está a 0. Intentamos bombear el agua, pero claro, se nos venían las paredes. Bueno, entonces tuvimos que desistir. Cosas que pasan. Puentes como este, por ejemplo, que llega uno y le pone esta barandilla, luego lo sanean, que se dice que es todo esto de... que esto es terrible, ¿no? Bueno, no voy a extenderme en este tema, ya sabéis lo que pasa, ya lo veis aquí, ¿no? Bueno, no tengo la foto de cómo terminó, pero bueno, todo esto os aseguro que esto ya no está, ¿eh? Esto ya lo hemos quitado, se ha hecho un pretil. Hombre, a mí no me gusta mucho porque el pretil, lo que decimos, pues siempre es muy difícil casar lo viejo con lo nuevo, pero desde luego está mejor que como estaba. Bueno, y luego pues cosas de torres de vigía, que tenemos muchas, castillos, cosas de estas, pues bueno, actuaciones con muy poco presupuesto pues para parar el golpe, como decimos, ¿no? Pues rejuntar todo esto, intentar que el agua no haga su trabajo. Luego, desde nuestro departamento de turismo, pues lo mismo, una vez que acabamos todo este trabajo, que para nosotros era un trabajo muy costoso, el departamento de turismo pues se dedicó a señalizar, divulgar y en la página web pues darle forma. Y este sería, digamos, nuestro colofón. Estos serían las soluciones técnicas, porque nosotros tenemos una casa, una arquitectura típica del Somontano, una casa que es de planta baja +1, muy característica. Y el problema es que no tenemos normativa para proteger ni tenemos dinero para
fomentar a que la gente la arreglara, ¿no? Y lo que nos pasaba es que poco a poco, gradualmente íbamos perdiendo ese patrimonio privado. Hicimos estas dos publicaciones con buenas y malas prácticas, ¿no? Y bueno, no me voy a extender porque no es el tema de hoy, pero bueno, básicamente la idea era que la gente entendiera que tenía que hacer este tipo de cosas. Con lo cual, pues bueno, hemos intentado pues preservar los pueblos, tanto este de montaña que es Rodellar, o este que es más rural. Estos más rurales es difícil porque los pueblos vividos lo que ha pasado es que han sido mucho más transformados, ¿eh? Y luego digamos que este sería el colofón nuestro, digamos, nuestro bandera, que sería Alquézar, que es un poco a lo que queremos llegar. Con esos pozos fuente, con todos esos elementos que hemos ido restaurando, hemos facilitado directa o indirectamente la implementación de turismo rural, de actividades, de artesanía, bueno, luego el tema del vino en paralelo. Y eso es la única herramienta que tenemos un poco para intentar combatir con la despoblación. La despoblación, que es el gran problema que tenemos en muchas zonas de este país. Entonces, bueno, este es un poco el mensaje nuestro de optimismo, de intentar, porque hay gente que en Alquézar, por ejemplo, pues está viviendo muy bien de su actividad turística, pero evidentemente el sínodo de los tiempos nos lleva todavía otra vez más a las grandes ciudades, a las grandes concentraciones, y bueno, lo que nosotros pensamos es que el futuro debería estar pues por las 3, 4, 5, 6 comarcas, compartiendo servicios, intentando fijar población por todo el territorio. Ya está. Muchas gracias. Hola, muchísimas gracias, José Antonio, por esta magnífica explicación de las pequeñas construcciones que hay en todos los pueblos, tanto aquí como en el Somontano, que conocemos y que invitamos a todo el mundo, evidentemente, a visitarlos, que en 1 o 2 días es una ruta fantástica. Si hay alguna pregunta para hacerles. ¿Tenía un micro? ¿Sí? Muy interesante lo que has explicado. Yo no conocía realmente los pozos fuente del Somontano, pero sí decirte que hay estructuras iguales de época romana. Hace poco excavamos en el Penedès en Montargull, haciendo precisamente unas bodegas, y salió, pero es exactamente igual. Y en Tarragona también hay otro. Y nosotros les damos una interpretación también ritual, ya que tanto en el del Penedès como en el de Tarragona salieron elementos rituales asociados. No tanto en el Penedès, pero en Tarragona sí que unas inscripciones dedicadas a las ninfas. O sea, que es muy interesante porque es que es igual. Y en Italia también hay, de época romana, de época siglo I, siglo II. Pero me sabe malo llevar aquí una foto porque es que cuando has sacado el dibujo digo, sí. Es la misma estructura, unas escaleras empinadas que bajan al pozo con alguna jarra y con la bóveda, o sea que también en el del Penedès hay las marcas de las tinajas, sí, en los escalones, o sea que son estructuras, pero que podemos hablar de esto de 2000 años casi, porque estos, sí, ¿de qué época son? ¿Sabéis más o menos? No, te pongo esta viñeta porque, bueno, la técnico de turismo dice, no saques esto, que digo, oye, algo... Porque yo, buscando, ves esta imagen de aquí, esta de aquí, esto está en Gijón, y es una cosa pues muy parecida, y ellos sí que tienen claro que es romano. Sí. ¿Vale? En nuestro caso no se han hecho estudios para poder certificar eso. Digamos que la creencia es que lo que tenemos a día de hoy son medievales las estructuras, pero como bien sabéis, los sitios pueden ser romanos o preromanos, y lo que tenemos ahora son estructuras normalmente del siglo XII, siglo XIII. Bueno, pues... Pero evidentemente yo pienso en las grandes rutas, en este caso Ilerda-Osca, estas escaleras, no sé,
como algo para tipo los caravans, no sé, en la ruta de la seda, pues infraestructuras que dotaban, en este caso de agua. Sí, Mancio, sí, para... Claro, Ya te digo. yo creo que tiene sentido. No sé, nosotros publicamos en la UNED un atlas de termalismo antiguo y salen estas estructuras en las que hay en la península ibérica. Es un libro que no se vende, es gratuito, vas a muy publicaciones de la UNED de Geografía e Historia Vale. y se puede descargar, pero realmente son estructuras exactas. Sí, O no, sea por que es eso muy interesante. hay que divulgar porque al final las cosas no son solo... están en muchos sitios, ¿no? Pero al final lo difícil es conectar las cosas, sí. Muy bien. ¿Alguien más quiere preguntar o tiene alguna duda? ¿No? Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí, por haber vosotros. venido.